Un ratito. Permitimos a su compañera. Bien, ya estamos grabando la clase. Buenas noches nuevamente. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Y bueno, pues para empezar, vamos a hacer una pequeña interacción en el sentido de cómo les fue en la tarea del día de ayer. Por si acaso está habilitado hasta el día de hoy, hasta las 23:59, ya advirtiendo una cuestión técnica o alguna cuestión de tiempo o alguna cosa, ¿no? Entonces ya se ha previsto todo eso. Desde la mañana ya estaba habilitado plenamente todo ese aspecto, ¿no? No sé si han tenido algún problema para hacer eso. Ahorita, enseguida vamos a ver el tema de cómo han ido avanzando, ¿no? Los escucho. Buenas noches, licenciado. Yo estoy trabajando el tema del Quadis, el que estaba trabajando al inicio del módulo, del primer módulo, y por eso he cambiado el tema. Y Ya, en base a esto he realizado mi infografía mediante dibujitos y algunas en texto en cuanto a la educación inclusiva. está bien, perfecto, no hay ningún problema. Pueden cambiar el tema, ¿no? No se decía que no había ningún problema en ese apartado. Ahora, licenciado, ¿sí o sí tengo que terminar con ese tema o puedo hacer Mm, otro tema para el módulo final? Sería bueno, ¿no? Que ya trabajes desde este módulo, todo lo que va a ser tu informe final, en función ya del tema que tú estás ya trabajando desde el módulo de educomunicación, en algún módulo que más hayas tocado el tema, todo ese tipo de cuestiones. Entiendo que hayan hecho de forma grupal, ¿no? Pero como por ejemplo me dijo Paola que van a tomar el mismo tema, pero lo van a abordar de manera diferente y obviamente de forma individual. Los trabajos que son individuales van a ser individuales, ¿no? Ya, licenciado. Bien, vamos a ver entonces cuántos han subido su tarea. Como pueden ver, eso más vamos a aceptar a Violeta. Ya. Tenemos 21 personas que han presentado de 32 participantes. Bueno, pues a ver qué ha pasado con el resto. Vamos a ver algunos, ¿no? Vamos a hacer la respectiva retroalimentación. Fernanda, falta, por ejemplo, que suba su tarea. Mi amigo Denis también. Eliana Damaris también falta. Carla ya subió su idea, su bosquejo. Se ve bastante bien, Carla. No hay ningún problema, hay que empezar a llenar ya con los textitos, todo ese tipo de cuestiones, buscar los dibujitos, si necesitas fotografías, más información, todo eso, pero está bastante bien, Carla. ¿Ya? Ya, Lisa, gracias. Laura Cecilia, vamos a ver. Tema, categoría ¿qué dice? Migratoria. Eso es todo eso. Está Laura en nuestra sesión, por si acaso. Solo veo el nombre del tema y bueno, pues debe ser súper minimalista esta infografía que quiera hacer, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el resto? Los que todavía no subieron. ¿Tienen algún problema? Violeta, por ejemplo, falta que suba. Yesenia, sí, subió. Está generando. Sonia Marcela también subió. Perfecto. Muy bien. Edson, falta. Bueno, no sé cómo, amigos, compañeros, qué pasó con el resto que está todavía. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una actividad en línea que vamos a hacer una infografía en clase, vamos a hacer, y me gustaría que ya pues estén liberados de todo ese tipo de tareas, ¿no? Pendientes que tengan. Se está haciendo muy flexible, por ejemplo, con el tema de las fechas. Se les está dando más espacio, pero no sé qué estará pasando, compañeros, amigos. Melissa bastante bien. Ángeles también. Gary también, perfecto. No hay ningún problema. Fernando falta todavía. Lidia está. Perfecto, Lidia.
Otra vez Lidia. Hay dos Lidias, perdón, no sé si me confundo mucho. Gabriela. Está muy, muy, muy bien hecho. Bien, Gabriela. Iris y Galitz, perfecto. Claudia. Perfecto. Bien, chicos, ¿qué falta entonces con los que no presentaron? ¿Lo tienen, no lo tienen? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿O alguna cuestión? ¿O alguna cuestión que nosotros tengamos que tomar en cuenta antes de pasar a la próxima actividad? No sé qué tienen que decir. El resto bastante bien, no hay ningún problema. Yo he presentado, Ulises, no sé por qué no sale. Sí, sí, seguro sale, no estoy viendo toditos todavía, ¿no? Entonces, 21 personas han presentado, no hay problema de eso, ¿no? Han presentado 21 personas. Aquí está. Sube tu borrador de infografía. 22 personas. Perfecto, ya ha subido. Uno ya ha subido en el transcurso de estos minutos. Bien, tienen hasta las 23:59 el día de hoy para subir todavía. Por ejemplo, una de sus compañeras me dijo que tuvo unos percances familiares que no pudo subir. El día de hoy solo una persona tiene permiso para la clase, puede ausentarse, solo una persona que previamente ha dado los argumentos necesarios. Y bueno, pues vamos a pasar. El día de hoy, no sin antes decir si no hay alguna pregunta o consulta sobre esta tarea. Nada. Bien. Está todo comprendido entonces. El día de hoy entonces vamos a dividir la clase en dos partes, ¿no? La primera va a ser una parte teórica, que va a ser la primera hora, y la segunda va a ser una parte práctica, para lo cual les voy a rogar que estén ya conectados desde su computadora. El día de hoy no vamos a necesitar un programa instalado, simplemente que ustedes tengan acceso a una computadora e internet, simplemente eso, ¿no? Vamos a hacer el día de hoy una infografía en Canvas, donde ustedes van a escoger cualquier tema, no necesariamente su tema, porque su tema ustedes tienen que desarrollarlo con mucha más calma, tienen que buscar todos los argumentos necesarios. Pero el día de hoy vamos a hacer una infografía rápida, una infografía de cualquier tema que ustedes escojan, con recursos de internet, todo ese tipo de elementos, y lo vamos a subir antes de que termine en la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces eso para la segunda hora, ¿ya? Yo les voy a dar el ok para que empecemos. Ya está habilitado aquí, infografía en Canva, que lo vamos a hacer en Canva. El día de hoy ustedes van a escoger una temática cualquiera, van a buscar algún tipo de información que ustedes quieran, absoluta y completamente libre, y lo vamos a subir hasta el finalizar la clase. Es súper sencillo, súper rápido, así que a algunos incluso les va a tomar no más de 10 minutos hacer este tipo de cuestiones, pero eso sí me va a dar de la cuestión de uno, el tema de la asistencia a clase, y dos, el tema de la asimilación, de que sí, ustedes están asimilando los contenidos que estamos viendo en esta cuestión, ¿no? Así que eso sería esta primera parte. No sé si tienen alguna pregunta o consulta sobre esto. Si tienen sus compañeros que todavía no están en la clase, llámenles, que vengan, porque en la primera hora ya teoría, después la segunda vamos a ver ya la parte de lo que es más práctica, ¿no? Ya. Bien, entonces, queridos amigos, vamos a empezar con esta clase, no sin antes preguntarles a ustedes, ¿quiénes están inmersos en el ámbito del periodismo? ¿Quiénes actualmente hacen periodismo? ¿Hay algún periodista aquí en esta nuestra clase? No digan que no, porque sí hay. Yo les he consultado porque hay varios que se dedican al ámbito del periodismo. Yo hago periodismo deportivo, Iris. Fernanda, perfecto, sí, eso sí sabía. Nuestra compañera Yesenia también entiendo que hace periodismo, ¿no? Sí, Lice, sí. Ya, ¿por qué no estabas hablando, Yesenia? ¿Qué pasa? Si nos conocemos desde el propio, a ver. Bien, vamos a pasar entonces a esta cuestión de lo que es el periodismo, para lo cual voy a requerir simplemente su atención, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el periodismo de la actualidad. Este material ha sido muy bien elaborado por la licenciada Enid López Patricia, que es una camarada mía, es una colega muy querida, que es bastante capísima en lo que es el periodismo digital, trabaja en lo que es Chequea Bolivia, y bueno, pues hemos pasado en la San Simón
a aquellos que trabajamos en San Simón una suerte de capacitación por ella. Entonces ella muy bien nos ha brindado este tipo de material y este tipo de elementos, que también obviamente tiene que ver porque con ella, por ejemplo, también hemos tomado este módulo, este diplomado, perdón, de medios digitales, ¿no? Lo cual entonces nos los permite. Un ratito, todavía hay personas que están ingresando. Que nos permite diferenciar en lo que es el tema de lo que es el periodismo tradicional y el periodismo digital, ¿no? ¿Alguno de ustedes podría decirme en qué consiste el periodismo digital y cuál es la diferencia con el periodismo convencional? Esto ya cuenta como participación por si acaso, ¿no? ¿Qué entendemos por periodismo digital y qué entendemos por el periodismo convencional? El periodismo tradicional que vemos día tras día, que hemos estudiado en lo largo de la carrera, que nos han enseñado nuestros docentes, el periodismo tradicional en medios de televisión, en medios impresos, todo ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es la diferencia entonces en lo que es el periodismo digital? Yo, Licen, Eli, vamos. considero que el periodismo digital está siendo usado o difundido a través de los medios digitales, desde Facebook, incluso podemos mencionar WhatsApp, Sí. donde el medio que ya no solo utiliza los medios tradicionales, que es la televisión, el periódico, la radio o la revista. Los medios digitales están entrando ya en cuanto a informar mediante esas plataformas y ya no necesariamente tanto, si se podría decir, en el convencional, que es más accesible en su mayoría, ¿no? Exactamente, Eli. Entonces tenemos Dice ciertas también, facilidades. Vamos, Adriana. dice, también yo creo que es importante la diferencia entre ambos en que la difusión por medios digitales, o sea, el periodismo digital tiene sus páginas, ¿no? Donde se hace, y aparte de eso, tiene que ser más atractivo, ya que como es digital, entonces tiene que ser más concretos sus titulares, o sea, más sencillos y tienen que ser atractivos, como llamar la atención en cuanto vean el titular, pero mucho más es como también es más breve el relato que van a tener, ¿no? En el periodismo digital. Exacto, buena definición. ¿Haces periodismo, Adriana? No, me gustaría, pero no hago. Pero me la vivo en las redes sociales. Tranquilamente podrías hacer tu periodismo, cualquiera de ustedes, queridos amigos, colegas, porque es más sencillo ahora nosotros entrar a este mundo digital, entrar con estas nuevas herramientas que estamos viendo a lo largo de este módulo, ¿no? Y que justamente sea de valor cada cuestión que ustedes puedan ver, por más pequeñito, por más insignificante que parezca, realmente en su profesionalidad les va a servir bastante lo que estamos viendo en este tipo de diplomados, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a algunas ideas que nosotros vamos a concebir por el periodismo digital, en esencia, en comparación también con el periodismo tradicional. La esencia del periodismo tradicional se mantiene como fundamento del periodismo digital, quizás con mayores apremios dada la naturaleza de las nuevas tecnologías. A ver, al momento de ustedes en la clase vamos a retrotraernos a nuestra clase de taller de redacción 1 con el magíster Francisco Sosa. ¿Nosotros qué entendíamos hasta ese momento por periodismo? Técnicamente, nosotros hemos visto que necesitábamos escribir bien, necesitábamos identificar qué elementos tiene que tener un periodista, qué se escribe, por ejemplo, al redactar los leads, qué preguntas se intenta responder. ¿Se acuerdan ustedes todavía esa clase? Sí, sí lo hice todavía. ¿Cuáles son los elementos, Jocelyn? A ver. Bueno, cuando estábamos hablando de, de redacción periodística, estábamos hablando de justamente lo que es claridad, concisión, ¿qué más? Ahorita se me acaba de trabar la ley, pero también hablamos sobre la inmediatez de la noticia, cómo tiene que ser redactada, o sea, hablamos todo de una estructura que hoy en día más que todo se resume, como ya habían mostrado los compañeros, en hacer contenido que sea mucho más atrayente. O sea, ya no tenemos un sistema tan amplio como era anteriormente de estructurar una noticia de forma formal, digamos. Actualmente, por la inmediatez de las redes sociales, nos podemos fijar que tenemos que hablar, digamos, ser mucho más concisos, pero llamar la atención y de la misma manera empezar a informar ha cambiado bastante de cómo se
iba llevando hace algunos años en la clase de periodismo, de redacción periodística 1, a que cómo se está empezando a llevar ya en estos últimos tiempos post-COVID. Querida Jocelyn, ¿cuál es Listo. entonces sería la diferencia sustancial? Ya lo dijiste, ¿no? La inmediatez, que es más rápido, que ahora ya podemos hacerlo, cualquiera está. La pregunta va en el sentido de tu afirmación. Nosotros entonces vamos a descartar las ideas del periodismo tradicional y vamos a entrarnos directamente a estas nuevas tendencias del periodismo digital. O sea, lo anterior no sirve. Esa es la consulta. No, claramente sirve, o sea, se tiene que tener un fundamento base, Ujú. pero en base a lo que nosotros tenemos que irlo poco a poco transformando. O sea, nosotros no deberíamos, lo que yo pienso como criterio periodístico, descartar, digamos, la estructura formal que nosotros tenemos, sino que más bien usar las bases anteriores para poco a poco irlo tal vez modificando o haciendo más accesible. Pero es importante que el periodismo no descarte las ideas anteriores, porque eso es lo que da cierta formalidad, porque no todos pueden hacer periodismo, o sea, no cualquiera puede escribir y hacerlo validar como si fuera periodismo. Lice, a lo que he Correctamente. Adriana, entendido, vamos. bueno, creo que las bases para hacer periodismo tanto digital como el clásico es las preguntas, ¿no? A lo que le entendí, Ujú. creo que eso será, a eso era, iba su ¿Se pregunta. acuerdan, no? La pirámide. ¿Qué, cómo, quién, ¿no? ¿Dónde? Esas preguntas que se las hace tanto para el periodismo clásico como para el periodismo digital. Correctamente, gracias Jocelyn, gracias Adriana, o aportes realmente oportunos. Para nosotros entrar a este mundo de lo que es el periodismo digital, obviamente tenemos que tener un buen conocimiento del periodismo tradicional, de los medios tradicionales, de cómo se hace, cómo se redacta la noticia, cómo se maneja la noticia, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, cualquiera de nosotros puede, o sea, cualquier ser humano consciente, coherente puede hacer periodismo, es la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros les damos? Es la crítica que, por ejemplo, siempre hemos hecho a los medios tradicionales, ¿no? Reformulo la pregunta. Entonces, para que nosotros veamos que necesitamos tener contenidos de valor, de credibilidad, tener ese sentido, esa estética periodística, necesariamente tenemos que estudiar comunicación social o alguna carrera de periodismo. Abramos el debate. ¿Qué dice? Es el debate que siempre hemos hecho en la carrera. ¿No se acuerdan? La crítica que hacíamos a los medios tradicionales. ¿Por qué Unitel de comunicadoras sociales y pone más bien modelitos en vez de poner comunicadoras sociales? Ellos pueden hacer un manejo responsable de la información. Respuesta. Yo tengo una opinión, dicen. Dale, Laura. Sí, bueno, en realidad, eh, yo creo que sí, que todo el mundo puede ejercer el periodismo, en que todo el mundo puede eh, ser periodista. Incluso creo que hay un texto que se llama, em, bueno, que escribió Gabriel García Márquez, que habla sobre esto. Sin Ujú. embargo, existen, digamos, algunas, yo creo que eh, partes éticas o especialidades que uno desarrolla asistiendo, digamos, a una educación formal a través de la universidad. Sin embargo, no creo que la academia determine quién puede ser o quién puede desarrollar el oficio del periodismo o el trabajo de un periodista, ¿no? Eh, de todas maneras, en la carrera y en la formación, digamos, y en la práctica, uno puede aprender cómo ser periodista. Bueno, es mi opinión. Sí, Yo, correctamente. Lizzy, A ver, vamos a ver. Abramos el debate. considero que no todos podemos ser periodistas. Bueno, actualmente podemos ver que hay periodistas ciudadanos, como el periodista profesional como tal. Si bien se ha dado a la oportunidad o hacer que muchas noticias sean transmitidas por los medios tradicionales, de alguna manera para rellenar quizá el espacio,
pero eso no hace que sean que eso no hace que sean periodistas, porque no hacen todo el trabajo no hacen todo el trabajo del profesional, que es no solo es editar, no solo es recolectar la información, va más allá del ser periodista, y considero que no todos podemos llegar o no todos podrían llamarse periodistas. ¿Cuál es la diferencia Dice, sustancial entonces de un periodista? ¿Qué tiene que tener un periodista a diferenciarse? Laura lo ha dicho muy bien, o sea, incluso estudiando parte desde los ser autodidactas, ser control social, tiene conocimiento más crítico, todo ese tipo de cosas. Y no necesariamente el ámbito de la academia te da esa cuestión de decirte que tú eres periodista, y más aún con esta edad digital todavía, por si acaso. Pero ahí entro una cuestión de diferenciación que tenemos los comunicadores sociales y periodistas, en el sentido de que nosotros sí manejamos una cuestión que, por ejemplo, muchas personas no van a tener, que es el criterio periodístico. ¿Cuál es el criterio claro, periodístico? El cual te permite a ti elaborar, por ejemplo, qué es noticia, qué no es noticia, qué tiene de hecho real, qué puede ser de hecho no real, que nosotros manejamos una cierta responsabilidad en lo que vamos a informar, porque de hecho nuestra carrera, nuestro oficio nos da y nos dirige a nosotros a hacer un manejo responsable del tema de lo que es la información. Y bueno, pues ahí ya empieza a ver las contradicciones en decir, entonces, estás diciendo que es necesario que estudies, no necesariamente, pero sí, por lo menos tú, por lo menos a partir de la práctica profesional, a partir del conocimiento teórico, tú ya deberías asumir algún criterio periodístico, ¿no? No sé qué tenías que decir. ¿Quién estaba? ¿Gary? sí, hay algo, ¿no? Que los periodistas, que hace la diferencia entre el periodismo ciudadano y el periodista con estudio, ¿no? Que es Ujú. el tema del tratamiento periodístico y la rigurosidad que sostiene al momento de elaborar una noticia, ya sea oral, escrita, audiovisual. Esa es la diferencia, ¿no? Porque incluso entre los mismos compañeros, o hay muchos compañeros que han estudiado y están en el ámbito del periodismo que lo trabajan de manera muy superficial, ¿no? Entonces, y ahí va la diferencia, como les decía, o sea, la diferencia entre ese periodismo que cada día va ganando más espacio, que es más, menos, con menos tratamiento. La diferencia es lo que le decía, es el tratamiento periodístico, quizás, y la rigurosidad que tiene al momento de elaborar el contenido informativo. Perfectamente, Gary, muy bien lo has expresado. Eres periodista tú, ¿no? Estuve hace tiempo, ahora estoy trabajando en el área de producción. Sí, me recuerdo de ti, por ejemplo. Me corriges, tú ganaste, por ejemplo, un BlackBerry, ¿no? En el stand de Tigo, en una Fake Call, por el periodismo. Ah, sí, ¿qué años? Y me recuerdo esa parte. Bien, Gary, por ejemplo, tú lo dijiste muy bien. Tenemos colegas, tenemos amigos que manejan el tipo de periodismo. En Bolivia tal vez no es el periodismo ideal que nosotros quisiéramos plantearlo, porque hemos estudiado para esto y nosotros decimos, como tú lo dijiste, el manejo responsable de la información, el manejo imparcial de la información. Ahora sí es la gran pregunta. ¿Hacemos periodismo imparcial aquí en Bolivia? ¿Tenemos las condiciones necesarias para hacer un periodismo realmente imparcial? Pregunta. Es algo utópico, ¿no? El tema de la imparcialidad, y es algo además Sí. más personal, si vale el término, porque, o sea, cada persona va a concebir casi de distinta manera el tema de la imparcialidad, ¿no? Porque si vamos al concepto como tal de la imparcialidad, es estar en cero y desde ahí empezar a hacer la elaboración de la noticia, pero como te digo, es un tema bien ambiguo dependiendo de la concepción de cada persona, ¿no? Exacto, exacto. Tendríamos que nosotros hacer un gran análisis de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, en términos generales, nosotros decimos que por lo menos, si no necesitas un título que te valide que tú eres comunicador social o periodista, por lo menos que hayas manejado esos sentidos de redacción periodística, que hayas pasado y tener conocimiento de algunas de estas cuestiones teóricas para que tú ya puedas establecer en lo que con criterio va a ser ese sentido del criterio periodístico, asumir ese criterio periodístico, ser periodista. Eso nos sirve en cuanto a lo que tenemos los esquemas tradicionales para que nosotros entremos a este nuevo periodismo digital, que que debe justamente afinar herramientas de aprobación, de comunicabilidad, de explicación y de interpretación. Bien, entonces tenemos una serie de desafíos, por ejemplo, que es la exclusión de redes sociales. Quedarse desconectados equivale a estar sentenciados a la marginalidad.
Hay buenos periodistas, buenísimos periodistas, pero que se han quedado, por ejemplo, en un status quo que no han ido evolucionando más allá y no han evolucionado y han muerto en los medios tradicionales, ¿no? Te puedo decir uno que otro ejemplo, no sé si ustedes tienen también alguno que otro ejemplo, que por ejemplo eran eminencias en el ámbito periodístico, pero se han ido dejando, se han quedado, o todo lo contrario, han sido, digamos, periodistas tradicionales que han evolucionado ahora y, por ejemplo, ahora hacen podcast, son esos periodistas que tienen sus propias plataformas, son periodistas que realmente han evolucionado y se han adaptado a esta nueva tendencia. Y la ventaja, la gran ventaja que ahora tenemos del antes y del después, que ya no necesariamente necesitamos un medio tradicional, ya no necesitamos un canal que nos contrate, un espacio que nosotros contratemos en un medio, un canal, una radio o en la televisión, sino ya desde nuestras propias redes sociales, de nuestras propias páginas que nosotros podamos generar, nosotros vamos a tener esa lógica de establecer ya criterios de periodista digital, de periodismo digital, y eso es una evolución sustantiva a la labor periodística que nosotros estamos mostrando y que queremos mostrar con esta cuestión. Bien, la integración de la capacidad de procesamiento de la información y de la generación de conocimientos en cada uno de nosotros, ¿no? A partir de nosotros, de esta nueva tendencia, donde ya no solo somos consumidores, sino, como les he dicho en muchas oportunidades, ya nosotros somos prosumidores, o sea, hacemos contenido, mostramos contenido, cada día nosotros estamos mostrando contenido. Desde ese estado de WhatsApp que tú has hecho, desde ese reel en Internet que has hecho, desde ese TikTok que tú estás presentando, tú ya estás generando un cierto contenido que ya la gente puede comercializar como que no, puede utilizarlo como que no, y ahora es mucho más fácil. Personas que estaban súper invisibilizadas antes, ya ahora tienen unas fuertes posicionamiento en lo que son las redes sociales en esta era digital para que ellos se den a conocer. Pero toda esta base se basa en lo que es el periodismo tradicional que nosotros hemos conocido, ¿no? Tener y acercarnos a esas nociones básicas del periodismo nos va a permitir a nosotros navegar en este mundo digital de mejor manera. Bien, entonces, ¿qué es el impacto del Internet en la vida cotidiana? La tecnología ha transformado nuestras vidas, procesos de alfabetización digital. Esto no sé si lo han visto, por ejemplo, en el módulo 2.0 o 2.1, lo que son las generaciones digitales. ¿Quiénes son los analfabetos digitales? ¿Quiénes son aquellas personas que son analfabetas digitales? ¿Pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Pueden ser las personas que no tienen ningún tipo de... ¿Ningún tipo de? Creo que es la conexión, ¿no, Laura? Bueno, como decía Laura, es muy bien, son aquellas personas que no tienen este conocimiento de esta nueva tendencia de lo que es la Internet y lo que es la web. No hay ese conocimiento amplio que nosotros tenemos, que ya, por ejemplo, el solo manejar nuestro smartphone, para algunas personas que son analfabetas digitales, por ejemplo, completamente, como pueden ser nuestros abuelitos o papás, ellos sí, por ejemplo, no están inmersos en este mundo de lo que es la tecnología y las nuevas tendencias. Por ejemplo, sus teléfonos te dicen, ¿no? Ponémelo para que suene otra vez porque está en silencio, ¿no? Entonces, esas generaciones son lo que vamos a ver posteriormente, lo que da a ver esto, lo que es la brecha digital, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los migrantes digitales? Migrantes digitales. Yo, por ejemplo, yo me considero un migrante digital. ¿Qué personas estamos hablando cuando decimos los migrantes digitales? Quizás las personas que hemos tenido que adaptarnos, tal vez de leer libros, de ir a bibliotecas, después pasar a lo que es revisar la web, el internet, las nuevas tecnologías en sí. Correctamente, Sonia, eso es lo que tú has dicho. Es, por ejemplo, de nosotros pasar desde la reportera tradicional que nosotros teníamos con cassettes que se comían, se borraban cassettes, se borraba información, de nosotros tener, bueno, la libretita siempre está, ¿no? Nuestros cassettes así de video, de todo ese tipo de una cuestión que era analógica antes, estamos pasando a cuestiones completamente, absolutamente digitales, ¿no? Si antes nosotros teníamos que editar nuestras notas con cassettes, con todo eso, ahora básicamente nosotros tenemos que editar y subirlo a nuestras redes, ¿no? O desde nuestros celulares incluso, nosotros podemos ya hacer la cuestión ya basarnos de lo analógico a lo digital. Es esa migración que nosotros estamos de un desconocimiento completamente digital a un mundo digital.
Esos son los migrantes digitales y bueno, pues mi generación y algunos de ustedes todavía han sido esa cuestión de los migrantes digitales. Pero tenemos también la otra generación que son los nativos digitales. Hablar de nativos digitales, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Nativos digitales. Generaciones que han Yesenia. crecido con la tecnología, que han Básicamente, ido como dicen, ¿no? evolucionando con ella. Han nacido con la tecnología, ellos ya han nacido tuiteando, se puede decir su nacimiento, han estado ya desde muy pequeños ya con el ámbito de lo que son el mundo electrónico, el mundo digital, y además que tienen esa capacidad muy fácil, ¿no? De adaptarse a todas las tendencias, a la cuestión virtual, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo cual nos hace decir que esta es una generación bastante, mucho más preparada en cuanto al tema de capacidades y aptitudes, pero no tanto así descuidada, un tanto así descuidada del ámbito, por ejemplo, de lo que es el criterio periodístico todavía, ¿no? Entonces se puede tomar muy a la ligera porque el sobreconocimiento, el mucho conocimiento que hay en lo que es la red, a veces puede tener también sus consecuencias, que lo vamos a ir viendo también a lo largo de lo que es esta explicación de lo que es el periodismo digital, ¿no? Entonces ahí está justamente este punto, ¿no? Existe sobreinformación en Internet y algoritmo en redes sociales. La sobreinformación es decir que con el Internet, con la web, nosotros hemos podido ya acceder a un montón de información, tener conocimiento, estar comunicados, estar en los lugares que no pensaríamos que estuviéramos, tener interacciones con personas que no pensaríamos que nunca tendríamos interacción. Entonces, nos ha permitido a nosotros tener toda esa información. Pero es una sobreinformación también que tenemos, es un exceso de información y en muchos sentidos, por ejemplo, no son informaciones correctas. Y eso es lo que tiene, por ejemplo, que ver en el punto siguiente. Estamos en un escenario también de desinformación. A ver, ¿qué podemos ver como desinformación? A ver, a la reina, por ejemplo, Isabel, hace muchos meses, hace muchas semanas ya, incluso antes, ya la han matado, sabían, ¿no? Ya ha muerto incluso. Sabías que la reina Isabel ya está muerta, solo que el gobierno inglés no los quiere decir, así, ¿no? Entonces, existe un montón de desinformación, existe un montón de noticias falsas y que circulan. Y que, por ejemplo, hacerlo circular ustedes en algún estado, al compartir en alguna página que no tiene mucha credibilidad, por ejemplo, nosotros estamos entrando a esa sobreinformación y desinformación a la vez, en el sentido de que quizás el tratamiento de esa información no ha pasado por los estándares requeridos, que sí o sí, por ejemplo, eso sí lo tendría que ser un periodista o un comunicador social, ¿no? Entonces, tenemos esa desventaja. Si bien la información es súper rápida, la información es súper ágil, ya no necesitas al noticiero del mediodía o de la noche para que tú te informes, sino ya eso ya ha salido en Twitter, ya hay muchas repercusiones, ya en Instagram ya han subido posts, ya has visto Reels, ya has visto posts de Facebook, ya has visto, no sé, un montón de estados en WhatsApp, en Telegram, hay canales. Has hecho realmente mucho, pero también está esta cuestión de la desinformación. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, estos días algún elemento de desinformación? Por ejemplo, yo la anterior semana veía, por ejemplo, una tendencia que estaba en Bolivia hace unas semanas, todavía sigue siendo tendencia, ya no tan fuerte como antes, lo que es el famoso MasterChef. No sé si ustedes están viendo o siguiendo ese tipo de contenido. Pero uno de esos salía una cuestión bastante importante que decía, por ejemplo, los jueces renunciarán si Anabel en Angus no renuncia a ser la conductora del MasterChef, lo cual, por ejemplo, ha habido canales de verificación en Bolivia como Bolivia Chequea y no sé la otra página cuál es de Bolivia, pero existen dos en Bolivia que son grandes. Y completamente, por ejemplo, esa noticia era falsa, ¿no? Entonces, básicamente se ha nutrido de alguna cuestión del morbo de la gente y bueno, eso se ha ido repercutiendo y repercutiendo mucho más, ¿no? Entonces ha llegado a niveles de decir que esa información podría ser verdadera, siendo que esa información es falsa, ¿no? Entonces hay que esperar también los canales oficiales de información para evitar este tipo de desinformación. Y desinformación, por ejemplo, en otro caso, que nosotros en la pandemia hemos visto mucho de desinformación, ¿no? Desde, por ejemplo, usar muchas cosas que en muchos casos sí han beneficiado, en algunos casos, pero en otros casos, por ejemplo, han desinformado y, bueno, pues han incluso atentado contra la vida de algunas personas que por la pandemia, por ejemplo, podrían haber consumido cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de cuestiones de lo que es la información.
La ventaja, ¿no? Que hemos dicho que el Internet ahora es una cuestión que está en la vida cotidiana. Lo primero que nosotros hacemos, antes, por ejemplo, era aprender la televisión. Lo primero que nosotros hacemos es ver nuestras redes sociales. Lo primero antes que, por ejemplo, tú te informabas cuando estabas, por ejemplo, en la calle, alguna cuestión, es ver tal vez los titulares de los periódicos, ver el noticiero de la mañana o alguna cuestión tradicional o escuchar la radio mientras vas al trabajo, pero ahora directamente todo lo tienes en la palma de tu mano con estas redes sociales, con estas pantallas negras que nosotros tenemos en la mano y lo usamos día tras día, ¿no? Entonces, los periodistas tenemos la obligación de saber cómo funciona la tecnología, por si no lo sabemos usar, al final será la tecnología la que hará nuestro trabajo. ¿Creen ustedes eso? Está ahí, ¿no? En la nebulosa. ¿Qué tienen que decir sobre eso, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes en la mañana para informarse, por ejemplo? ¿Alguien puede compartirnos su experiencia? Bueno, yo entro a mis redes sociales, a WhatsApp y luego a mi Face. Y bueno, también a Instagram. Ahí está. ¿Y ahí qué contenido, por ejemplo, te gusta consumir a ti, querida Adriana? Bueno, voy directamente, especialmente en Face, entro a la parte de noticias cuando voy camino al trabajo, ¿no? Y voy viendo, porque también me interesa sobre mis contactos familiares, lo que ellos publican. Sí me interesa, no más que todo personas cercanas a mí, pero entre esas cosas veo publicaciones de mi interés. En mi caso, por ejemplo, me gusta más ver series, películas, estar al tanto de los estrenos, eso me gusta. Al mundo de Pero la entre otras farándula, ¿no? cosas también, sí, también veo noticias de Bolivia porque sigo periódicos como Cero Opinión, Los Tiempos, creo que el Deber más sigo y el Potosí. Perfecto, Adriana. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, a ver, ¿qué hacen los periodistas deportivos? A ver, Fernanda, ¿nos puedes explicar eso? ¿Qué es lo que haces primero tú para informarte, por ejemplo, para saber de noticias del ámbito deportivo? Bueno, generalmente yo por Facebook, porque esto, bueno, me salen, ¿no? Casi todas las páginas. Tigo, después también de deportes internacionales, ¿no? También sigo otros equipos en Facebook. Creo que por Facebook es más por donde me entero. Y quizás también por Instagram. ¿Y Twitter? No uso mucho Twitter. Ahora vamos a ver, por ejemplo, gracias Fernanda, que por ejemplo Twitter debería ser la herramienta más utilizada para los ámbitos de los periodistas. Es la herramienta que tiene más alcance, que tiene más credibilidad y realmente Twitter se ha convertido en una de las plataformas por excelencia en el ámbito periodístico más que todo, ¿no? Tal vez por eso no se utiliza en Bolivia mucho eso, Twitter. A ver, de los aquí presentes, ¿quiénes utilizan más Twitter? ¿Quiénes utilizan Twitter? Ni siquiera yo, por ejemplo, utilizo Twitter, pero sí he visto, por ejemplo, al tener este tipo de charlas, de cursos, todo ese tipo de cosas, de formarme, que Twitter, por ejemplo, es una de las redes más poderosas, la vía de información más poderosa que tenemos hacia el mundo y también de informarnos, ¿no? ¿Alguien de ustedes utiliza Twitter? ¿No? Yo solo tengo activadas las notificaciones de los periódicos más interesantes, más importantes a nivel nacional. Eso me servía más cuando cubría el área de nacional. Pero Y bueno, pues te servía de manera fidedigna, ¿no? De una información de primera mano, ¿no? Y muy confiable, además. Y más que Facebook, incluso, querida, ¿no? Yesenia. Bien. Sí. Aquí tenemos entonces unas ideas claves para entender este ámbito del periodismo digital. No nos vamos a confundir mucho con algunos términos, porque algunos términos sí son más del ámbito de lo que es la programación y todo eso, ¿no? Los World Wide Webs, que son las triples W, es un conjunto de documentos web interconectados por enlaces del hipertexto disponible. El día de hoy vamos a ver mucho lo que son los hipertextos, ¿no? Que son disponibles, que se pueden comunicar a través de Internet, de lo que es la tecnología digital. Bien, estamos entonces viendo una nueva forma de escribir. ¿Qué me están queriendo decir en esta explicación? ¿No? Vamos entonces ahora a ver entonces el hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? Es una red de nodos que permite mezclar textos, gráficos, archivos de todos tipos en un mismo documento. El hipertexto es una nueva forma de narración que nosotros vamos a ver en esta tendencia digital que nos permite a nosotros
por ejemplo, utilizar recursos que nos da la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0 y la web 4.0, que ya básicamente va a ser lo que es la inteligencia artificial y que el Internet y la web, básicamente web e Internet es diferente por si acaso, ¿no? Nos va a permitir a nosotros ya ir a lugares donde nosotros creíamos que nunca íbamos a llegar, por ejemplo, en los ámbitos del periodismo, en los ámbitos de educación, en el ámbito de hacer contenido cada vez más importante para lo que es el tema de la red. Web no es sinónimo de Internet. El Internet es la red de redes donde reside toda la información de la web. La web es un organismo vivo, como tal ha evolucionado, ¿no? Ha pasado la web 1.0, las www, la web 2.0, que son ya con la que permite la interacción, las 3.0, que ya no solo hacemos interacción, sino hacemos contenidos, hacemos cosas de valor, realmente damos mucha funcionalidad en esta cosa, ¿no? Y ahora que va a llegar la web 4.0, que es básicamente lo que es la inteligencia artificial, que muchos hemos tenido miedo en las películas, por ejemplo, de Terminator, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando en esta situación? Estamos hablando del hipertexto como la nueva técnica narrativa multilineal, multiplataforma, multimedia, que va a transformar y va a ver cómo nosotros vamos a escribir textos en Internet, la forma de escribir textos en Internet, utilizando recursos de Internet, ya sean estos fotos, ya sean videos, ya sean audios, cómo nos conectamos de forma multimedia al mundo, de forma transmedia, de forma crossmedia, como les he enseñado al inicio de este módulo, ¿no? Entonces, de ser simples, y perdón la expresión, simples y pinches consumidores, ahora nosotros ya somos prosumidores, ya hacemos contenido, ya nosotros podemos hacer ese tipo de contenidos. La estructura hipertextual se define en dos cuestiones, en lo que son los nodos y los enlaces, que vamos a ir viendo con ejemplos también, ejemplos por si acaso también bolivianos de ese tipo de cuestiones. Bien, entonces tenemos la evolución de la web como este organismo que está creciendo cada vez más, este Big Data que está creciendo cada vez más, de la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0 y la web 4.0. Ustedes han visto incluso un módulo que justamente se denominaba así, web 1.0 y web 2.0, ¿no? Chicos. Sí, hemos visto eso igual. Ahí, Alan, por ejemplo, buenas noches, Alan. ¿Qué has podido rescatar de este tipo de evolución, de lo que es la evolución de la web? Usualmente, en el web 1.0 he podido ver la difusión, más que todo de mensajes por parte de un ente. O sea, usualmente solo era recepción, pero era ya conectado a un nivel global. Claro. Y en el web 1.0 ya era un poco más con interacción. Ya en ese aspecto viendo ya un poquito más dialogando, abriendo plataformas donde se pueda ya más, crear esto de que es el diálogo. Y el web 3.0 es donde ya se puede interaccionar y hacer muchas más cosas que realmente más que todo ayudan a socializar más que todo, ¿no? Y también subir contenidos, crear contenidos, creo que es el poder de publicar cosas que antes no se podía porque solamente recibías información. Ahora puedes, digamos, difundir más que todo tú o por este medio que es transmedia y ya ver esto. Que es la 4.0, no tengo mucha idea. Inteligencia artificial va a hacer eso. Ya muchas cosas que con inteligencia artificial está haciendo. Por ejemplo, de hacer fotos con inteligencia artificial, se puede hacer fotos sin necesidad de cámaras. Tú le dices la idea a la computadora que tiene que tener y la computadora te genera ese tipo de cuestiones. Esa es la cuestión de la web 4.0. Perfectamente lo has descrito, querido Alan. La web 1.0, para hacer una recopilación, es básicamente la explosión de las triples Ws. No sé si se acuerdan, www.tanto.bo, ¿no? Entonces ha sido donde ese es el portal donde tú te mostrabas hacia el mundo. Portales impresionantes como www.nba.com, no sé si se acuerdan, por ejemplo, en los partidos, ellos mostraban, por ejemplo, sus webs, sus espacios personales que se mostraban hacia el mundo y que para ese entonces era pues un boom que tú tengas una web, ¿no? Tu dominio, tu propia plataforma, ¿no? La web 2.0 ya te permitía, aparte de solo mostrarte al mundo, también ya tener una suerte de interacción, ¿no? Es donde, por ejemplo,
ya han nacido las nociones básicas de lo que son las redes sociales, a partir de lo que es la interacción. La 3.0 es la que estamos viendo actualmente en su boom, en el sentido de que ya no solo consumes, ya no solo haces esa interacción, ya no respondes circunstancialmente, sino tú ya generas ese tipo de contenido de valor para lo que es la red. Y contenidos cada vez más reales, cada vez más naturales, que es lo que se está buscando con la gente. Y la web 4.0 va a venir a revolucionar todo, ¿no? Va a ser básicamente inteligencias artificiales, ya plataformas de no solo vas a conocer, vas a interactuar, vas a generar, sino vas a hacer muchas más otras cosas, ¿no? Entonces ya estamos viendo una cuestión, no sé si han visto esa serie Black Mirror, por ejemplo, a ese nivel vamos a llegar. A ese nivel vamos a llegar con esta web 4.0. ¿Hay que tenerle miedo? No, simplemente hay que adaptarse como comunicadores sociales que somos, ¿no? ¿Qué es el periodismo entonces digital? Llamado también ciberperiodismo o periodismo online. Es la rama del periodismo que se encarga de recolectar, reproducir, analizar, publicar información de interés para la ciudadanía en formato digital, apoyando en elementos multimedia y de hipervínculos, lo que es el famoso hipertexto, hipervinculaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver con la suerte de los principios? Los principios siguen siendo lo mismo: rigor, credibilidad, control de los poderes, explicación de la realidad, empatía, comunidad y lo que es la pertinencia de lo que nosotros queramos mostrar, ¿no? Entonces, hasta aquí las bases del periodismo tradicional nos sirven, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser diferentes en el ámbito del manejo de la información, en tener estos elementos, ¿no? Del rigor, de la credibilidad, de los controles del poder que nosotros podemos ejercer en un determinado grupo, explicación de la realidad de forma real. Nosotros explicamos. Ahí está esa cuestión y esa dicotomía que se hace en la cuestión. El periodista necesita hacer análisis, te tiene que mostrar un punto de vista, o el periodista solo se debería dedicar a informar. ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo mi criterio, no sé qué criterio tienen ustedes. Yo considero que el periodista, perdón, te explica una realidad y ya depende de ti que tú asumas el respectivo criterio. Considero que no debería el periodista asumir una cierta direccionalidad porque estaría asumiendo una posición, y creo que no debería nomás asumir un periodista una posición, simplemente mostrarte la información tal cual es. ¿Ustedes qué dicen? A mí me parece, dependiendo del tipo de periodismo que quieres consumir. Uh-huh. Si es de un periódico, obviamente yo prefiero que sea lo más imparcial posible, que no parece, porque dependiendo del medio te dan cierto tipo de información, pero por ejemplo a mí me gusta mucho consumir La Virgen de los Deseos de la María Galindo, que es súper claro su posicionamiento y no deja de ser periodismo, ¿no? Porque te da recolección de datos, te da fuentes, pero sí obviamente tiene un posicionamiento, ¿no? Entonces creo que depende mucho de qué tipo de periodismo o fuente o espacio quieres consumir, ¿no? Pregunta, y ahí, por ejemplo, en un seminario de periodismo que tuve, ¿María Galindo hace periodismo? Yo creo que sí. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice? Porque supuestamente el periodismo sería recojo de datos, elaboración y qué más, como difusión de la información. Entonces, eso hace. ¿Es periodismo eso? Sí, es periodismo. Andrés dice que sí es periodismo. ¿Quiénes más dicen que sí? Yo creo que sí. Pero el periodismo supuestamente tiene que ser imparcial, y en el caso de María Galindo tiene otro tipo de formato, lo que he visto. Ella sí se parcializa, ¿no? Creo que ella más denuncia, y a lo que yo entendí, creo que ella hace podcast, no sé si estoy bien. Las famosas barricadas, ¿no? Periodismo opinativo, si no me equivoco, Lisa. ¿Periodismo opinativo? O de opinión. Periodismo de opinión. Está bien. Sí. Lo que refería, sí, es prácticamente eso. Vamos. O sea, cuando, lo que te decía, por eso, hay un género que es el periodismo de opinión, que cuando un periodista ya hace análisis y asume una postura o hace una crítica a algún tema cualquiera, ya llega a ser periodismo de opinión, como te digo. Y generalmente eso van en las columnas o en las en la parte de opinión de los periódicos y también de los medios de comunicación digitales, que hoy en día hay bastante, ¿no? Entonces,
La diferencia, en cambio, con el periodismo cotidiano, común o que se realiza generalmente es, no tendría que haber criterios de opinión del periodista, ¿no? De quien está elaborando la noticia y la información. Correcto, querido Gary. Sí, Este yo tema, por creo ejemplo, es que muy... Dime, Violeta. lo que iba a decir, y más bien creo que, por ejemplo, a nivel nacional, la San Simón es como que de la escuela de que no existe la imparcialidad, a diferencia de la UMSA, por ejemplo, que ellos siempre hablan un poco más de ese tema, pero creo que no existe una imparcialidad. Lo que puede existir es una responsabilidad, digamos, en el manejo de la información de cualquier tema. Pero, o sea, al momento de hacer cualquier nota, ya es como que ya eliges quiénes van a ser tus fuentes. Y también existe un enfoque, por ejemplo, en base a la línea editorial. Por ejemplo, en el periódico donde trabajo, la línea editorial es muy clara en tema de violencia. O sea, sí se maneja un enfoque de género. Entonces, sí hay como que la crítica al sistema judicial, por ejemplo, en caso de que no se dé las medidas de protección, en caso de que no haya sentencias. O sea, estás manejando una postura de que está mal o cuestionando el sistema de justicia. Entonces puedes decir que sí se trata de una opinión, no es solamente decir, no sé, no lo han sentenciado o han dejado libre a alguien. Estás manejando una postura, pero creo que el tema es manejar las cosas con responsabilidad. Ya, y ahí está la pregunta nuevamente, en lo que hace nuestra amiga María Galeana. En lo personal, pues les tengo que decir que me encanta lo que hace realmente, esas barricadas que hace, me gusta. Bueno, también tiene que ver con algo del morbo que también nosotros nos gusta consumir, ¿no? Pero es genial que, por ejemplo, alguien les ponga en lugar a los funcionarios públicos, ¿no? Que quien, por ejemplo, no ha pasado por esas situaciones de que te hagan volver semanas y semanas y que no tengas realmente alguna cuestión real, ¿no? O sea, la burocracia en este país realmente está matando muchas cuestiones, ¿no? Y ese tipo de personas que hacen ese tipo de crítica, como dice Miguel, realmente es súper bueno para mí. Pero yendo a criterios más profesionales, más, no tan académicos, pero sí profesionales, lo que es la práctica periodística, le reitero entonces la pregunta, ¿lo que hace María Galindo es periodismo? Cheque mi inteligencia artificial, ¿qué cosa está queriendo decir? Ya. ¿Qué dicen? Yo creo que sí, porque al final de las cosas que presenta, ya sea en su programa de radio o en sus documentales, o sea, son datos reales, digamos, o sea, o las personas cuando se trata de algún testimonio o algo, evidentemente va la chica y dice, bueno, en tal fecha me he presentado, en tal EPI he presentado esta denuncia, aquí está lo que me han pedido, aquí, o sea, es recoger el testimonio de alguien, de algo que le ha pasado a alguien. Y en el tema de las barricadas, o sea, cuando se trata de alguna autoridad o algo, presenta igual como que puntualmente, no sé, en el manejo de esta ley, en el manejo de esto, o sea, presenta los datos también. Yo considero Pero que... Dime, Gary. Más que periodismo es interpelación lo que hace ella, ¿no? En realidad, o sea, si bien maneja datos, información, toda esa situación, lo que ella va es ya con un criterio definido a interpelar. Preconcebido, ¿no? No va a entrevistar, en realidad va a interpelar. Y ahí está la diferencia entre que yo parto que no hace periodismo, no es periodismo como tal, ¿no? Lo que es, sí obviamente tiene datos, pero no es periodismo como tal, porque va a interpelar, que es muy distinto a ir a entrevistar. Exacto, ahí está la diferencia sustancial, Gary, esa es la cuestión. La interpelación es asumir una postura, ¿no? Y la teoría nos ha dicho que el periodista no asume una posición, el periodista informa tal cual sucedió el hecho, la realidad, ¿no? Hay casos extremos donde un periodista también oculta esos hechos, cosa que, por ejemplo, la señora Galindo sí denuncia, cosa que, por ejemplo, algunos periodistas no van a denunciar eso. ¿Por qué? Por la línea, como dice Laura, que todos tienen una línea, que si dice, por ejemplo, algo que contraviene, por ejemplo, estás trabajando en Bolivia TV, o sea, que te controlan tu
tu Facebook, tus redes sociales, que te dan contratos de 3 meses si estás en favor del proceso de cambio, ¿crees que justamente te van a permitir que tú tengas una interpelación, que puedas hacer alguna interpelación a una cuestión que está mal, obviamente, que es evidente? Obviamente que no, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones que habría que nomás analizarle, darle el respectivo manejo, la rigurosidad. Bueno, pues desde la experiencia, desde las concepciones que nosotros tenemos como Universidad Mayor de San Simón, como profesionales formados, desde la teoría, todo lo que nos enmarca nos hace pensar y nos hace asumir que eso es lo que hace la señora Galindo, no es periodismo, pero sí es una interpelación a un hecho concreto de la realidad que tiene atisbos de periodismo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Depende ahora del criterio de cada uno, si ve eso, considera que es eso periodismo válido o no válido, ¿no? Entonces, en esta cuestión digital te permite ser mucho más flexible ahora, ¿no? Porque tú tienes tus propias redes sociales donde puedes fidelizar incluso ese tipo de contenidos y segmentar incluso tu propio público. Y esa es la ventaja, por ejemplo, que tenemos ahora, ¿no? Eso, por ejemplo, la señora Galindo, no sé qué canal de televisión en a la antigüedad, llamémoslo así, le permitiría hacer ese tipo de cuestiones. Por lo menos los periodistas que he consultado y que han participado, por ejemplo, de ese foro, todos molestos con Galindo porque les ha criticado y les ha dicho cosas que realmente tal vez les ha dolido. A mí no tanto porque no estoy en un medio de comunicación de forma directa, pero sí hace interpelar que a veces nosotros como periodistas, según la línea, según el medio de comunicación, los dueños de producción de mensaje que siempre nos han enseñado, es que tal vez también te limitan esa cuestión, ¿no? Y cosa que, por ejemplo, a la señora Galindo no le limita. Pero ahí está también la contradicción. Entonces ella sí hace un periodismo digno e independiente, ¿no? Es un tema muy ambiguo, la verdad. La verdad es un tema muy ambiguo eso, ¿no? Pero como a modo de hacer un análisis comunicacional sirve, ¿no? Eso ya saquen el criterio ustedes, chicos, y elaboren su propio criterio a partir de eso, ¿no? Ya tienen los medios para hacerlo. ¿O qué dicen? ¿Cómo hemos pasado de hablar de estas cosas a hablar de la Galinda? A ver. Bien, entonces vamos a ver entonces algunas características esenciales de lo que es el periodismo digital, la hipertextualidad, que son los enlaces en las páginas, contenidos que han servido como fuente o como material de ampliación a la vez para crear también otros contenidos complementarios. Los otros contenidos complementarios es lo que les decía, lo que son las narrativas transmedia, que una parte ayuda, por ejemplo, a la construcción de todo un tema, de una información pequeña, se va a un tema, que se desarrolla es un tema, y que en el ámbito del periodismo hacer, por ejemplo, ese tipo de cuestiones es mucho más fácil. ¿Que es mucho más accesible? Por supuesto que no, porque no te dan tiempo. Por ejemplo, te dicen, hazme una investigación, por ejemplo, a ver, ¿por qué en la universidad los estudiantes, demoran en salir a comparación de las universidades privadas? Y ahí tú simplemente puedes decir, es que porque se meten a la política, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, de ahí, si tú haces una investigación, va mucho más allá, por ejemplo, ¿no? La cuestión socioeconómica, que algunas personas están en la universidad por el seguro, que algunas otras personas, ¿no? Y entonces, de un tema que te han lanzado, por ejemplo, de que era el señor Max Mendoza, tú puedes ir desarrollando muchas cosas más, muchos más memorias, por qué se hace ese tipo de temática en la universidad, por qué los estudiantes demoran al salir, por qué es así, no en la privada. Entonces, nadie, por ejemplo, se ha animado a hacer un trabajo a profundidad, por qué hay todo ese tipo de cuestiones. Pero ya para la sociedad, en el medio tradicional, por ejemplo, la red PAT con su programa No Mentirás, ya básicamente ha defenestrado, ¿no? La sanción a toda la universidad privada, pública, y diciendo que hay muchos dinosaurios y que hay mucha plata y que la gente, que todos son corruptos, ¿no? Entonces, te han metido a una misma bolsa, te han hecho todo ese tipo de cosas y no ha habido un manejo quizás responsable de la información por detrás de todo eso, ¿no? Todos los pormenores que puedan haber. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que hay que tener nomás una cierta responsabilidad en lo que son la creación de contenidos, ¿no? Así que es importante eso, ¿no? La multimedialidad, uso de combinación de recursos multimedia como el audio, video, fotografías, infografías y programas ejecutables, ¿no? La interactividad es el cambio del rol entre los tradicionales emisores y receptores, donde ya no debe existir una preeminencia de unos sobre otros, sino que es una apuesta y una colaboración de una interacción constante, ¿no? Entonces, esas características tienen que tener lo que es el nuevo periodismo digital. Bien. Redactar para periodismo digital. Storytelling.
en el periodismo digital. Esto les he dicho mucho, ¿no? En muchos ejemplos hemos visto de este storytelling, el contar nuevas historias, el ver cómo nosotros podemos hacer nuestras historias más atractivas, en ver que el mensaje sea clave, que sea una buena historia, que sea coherente, que sea auténtica, que sea reflexiva, todo ese tipo de cosas. Pregunta nuevamente y vamos a entrar a otro ámbito polémico. ¿En nuestro medio nos permiten hacer storytelling con nuestras historias en el periodismo o simplemente agarramos la noticia y lo mandamos para el noticiero de mediodía y listo, y ahí muere la cuestión? Nosotros hacemos ese manejo de contar historias con nuestra investigación periodística. ¿Hacemos ese trabajo? ¿Qué dicen? Hacemos Hola, historias. Elvis. Buenas ¿Cómo es? noches. Denis. Sí. Bueno, tal vez mi punto de vista en lo que se refiere al periodismo, eh, algunos compañeros que están en ese ámbito pueden tener más acertada su opinión, pero el ámbito laboral en Bolivia en cuanto al periodismo es bien exigente, en cuanto a las notas también. Entonces, tal vez hacer un periodismo a profundidad no les alcanza. Para eso se especializan algunos y hacen sus investigaciones, periodismo de investigación, o tienen un espacio destinado para hacer lo que es el storytelling. Pero yo pienso que tal vez no porque no se pueda hacer, sino porque nuestro medio exige a los periodistas una cierta cantidad de notas, una cierta cantidad de noticias diarias que no les permite recabar a profundidad las noticias o investigar a profundidad y hacer un buen periodismo, digamos, ¿no? Pero sí pienso que tal vez es eso un limitante para hacer un buen periodismo en nuestro medio. Exactamente, Denis. Y ese es el objetivo que tú le has dado en el clavo de que, por ejemplo, por eso les estoy mostrando ese tipo de cuestiones. A ustedes les van a limitar mucho a hacer ese tipo de cuestiones, de ese tipo de investigaciones, indagaciones, de desarrollo de la historia, del desarrollo del contenido que se quiera mostrar. Y es frustrante a veces que te limiten todo ese tipo de cuestiones. Pero la ventaja, por ejemplo, de este diplomado en medios digitales es que ustedes están conociendo estos ámbitos y les estamos dando las herramientas. No los vamos a hacer, les estamos dando las herramientas para que ustedes los hagan. Por eso les reitero nuevamente la pregunta para ustedes. A partir de todos estos conocimientos, ustedes ya pueden hacer, por ejemplo, este tipo de storytelling en alguna historia, en alguna temática que ustedes hayan elegido. Pueden hacerlo tranquilamente, plenamente pueden hacerlo, porque ustedes ya están teniendo los insumos y herramientas para hacer este tipo de cuestiones. Ya saben lo que es la teoría, por ejemplo, para hacer un storytelling, para contar las mejores historias, para ver y ser innovadores en estos ámbitos, ¿no? Utilizar todos los recursos que tengan ustedes a su favor y utilizarlos de mejor manera para las ideas que tengan. Por eso les decía que los temas que ustedes están escogiendo son importantes para que puedan ustedes desarrollarlo. Ese tema que ustedes escojan les tiene que gustar, tiene que ser atractivo. Si bien no van a lograr poner en práctica, por ejemplo, una plataforma en defensa, por ejemplo, de los derechos de la mujer o una plataforma en defensa de los derechos de la socialización del cáncer en los niños o algún elemento social que ustedes estén manejando, pero por lo menos iban a tener el proyecto e idea para desarrollarlo más adelante. ¿Y que les sirve en el ámbito laboral? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien, ahora sí vamos a ver unos ejemplitos. Esto va a ser ya más dinámico. Dije que la primera hora simplemente va a ser de exposición. Ya tenemos una actividad, entonces esta partita la voy a hacer súper rápido. Por ejemplo, vamos a ver este tema de lo que es las cicatrices en la pandemia. Voy a buscar esto. Vean esta plataforma que han hecho estos grupo de periodistas, grupo de personas que han estado redactando lo que son noticias en lo que ya fue la pandemia. Realmente la pandemia nos ha permitido a nosotros evolucionar, ver mejor las cosas, tener más amplitud en cuanto es la visión de manejar nuevos recursos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahí podemos ver, por ejemplo, este informe muy lindo que es las nuevas cicatrices de la pandemia. Y por ejemplo, aquí lo que maneja el medio multimedia, el medio transmedia, realmente es muy bonito. Vean,
textos realmente atractivos, aquí tienes los grupos y vas a ir desarrollando, es como una experiencia de usuario que tienes a partir de ver esta información, que son datos, te van dando datos. En menos de 3 meses, Marco Navarro posó en la gerencia de una agencia de comunicación y publicidad a criar pollos y sembrar hortalizas en el patio de su casa de la ciudad ecuatoriana de Cuenca para pagar la hipoteca y el colegio privado de sus hijos y mantener el hogar. También empezó a padecer episodios recurrentes de insomnio, aunque no se sabe si son productos de las preocupaciones económicas por la quiebra de la empresa o la deuda del COVID que afectó a su familia. Entonces, esta plataforma nos muestra las nuevas tendencias que ha tenido las personas que hemos pasado todo ese tipo de cuestiones en la época de la pandemia, en aspectos económicos, en aspectos mentales, psicológicos, y aquí cuenta pues, realmente a partir de datos, datos y datos, realmente una información realmente atractiva que nos da gusto de ver, ¿no? Por ejemplo, aquí te da una variación interanual del número de ocupados por categorías y ocupaciones, aquí asalariados, trabajos por su cuenta, servicios domésticos, trabajos familiares, todo esto presentado en infografías realmente que te sirven, ¿no? Y ahí vas desarrollando, ¿no? El manejo de lo que es la fotografía, los pies de página, que eso es realmente importante para que nosotros desarrollemos un fotoperiodismo, hagamos el periodismo de manera responsable. Ante la imposibilidad de conseguir empleo como profesor de inglés, Rodrigo Salinas decidió trabajar con la ampliación Didi en Santiago de Chile, fotografía en Santiago de Segovia, ¿no? Entonces, la fotografía. Y así van manejando, por ejemplo, esta es una investigación realmente impresionante de lo que han sido los efectos post pandemia, los efectos que nosotros hemos vivido con datos realmente importantes y con ejemplos de vida. Y si ustedes van a ir desarrollando, es más, les voy a pasar este link para que ustedes vayan viendo, por ejemplo, ese tipo de noticias que les va a servir. Les voy a pasar el chat del grupo, de la sala, y vayan viendo en sus computadoras también esa noticia cómo ha sido desarrollada. Vean, por ejemplo, aquí una Nélida Leiva no solo tuvo que seguir con los turnos de enfermería en el área de medicina interna en el Hospital Raúl Leino Oltero en Venezuela o en los servicios de domicilio, sino aumentó el trabajo de cuidado, fue maestra de sus hijas pequeñas e incluso debió pagar tareas dirigidas para que las niñas cumplieran con los deberes escolares, ¿no? Entonces vean cómo el recurso fotográfico aquí ayuda bastante, por ejemplo, a nosotros entender y concebir mejor la noticia, ¿no? Entonces así van desarrollando y más noticias y más noticias y más noticias. Y incluso vean, no solo tiene esa noticia, de esa noticia, por ejemplo, ha pasado a otras noticias, como la informabilidad laboral costosa y sin vacunas, trabajadores independientes, poca ayuda y mucho estrés, el peso de ser cuidadoras, otro tema que ha nacido de un tema, violencia en el encierro, una trampa para las mujeres, los pacientes olvidados, salud mental en peligro, y tú le vas dando clic y bueno, va desarrollando así la noticia y te va mostrando, y realmente lo que te muestran pues, es impresionante, ¿no? Las noticias que van mostrando. Te acompañan con videos, como puedes ver. Así se hace periodismo digital, así es la forma que nosotros deberíamos plantear este tipo de periodismo digital, de que una noticia te dé otra noticia, de que utilices recursos, de que utilices videos, de que utilices fotografías, de que tienes todo para hacerlo, ¿no? Y lo bueno que a partir de mostrar datos, ¿no? Mira, por ejemplo, dicen, Naila Cuba sufrió insomnio como efecto secundario del medicamento que le dieron contra la depresión producida por el encierro. Los problemas que muchos han pasado también por el tema de la pandemia. Y así van desarrollando realmente noticias y a ti te permite volver. Y bueno, es un trabajo de Cicatrices Pandemias impulsado desde una alianza editorial, Sembranza y Arco en el marco de la universidad. Entonces, vean cómo se puede hacer a partir de este tipo de recursos de periodismo. ¿Qué les ha parecido esta paginita, esta propuesta de periodismo digital que nos están mostrando? Súper buena, ¿no? Veamos ahora, por ejemplo, un ejemplo nacional. Esto, por ejemplo, a mí me ha parecido interesante. No sé, esto lo han hecho en la época en el 2020, en los tiempos, para el tema de lo que iba a ser la elección, ¿no? Entonces, como las campañas estaban un cachín limitadas, todo ese tipo de cuestiones, entonces los tiempos, por ejemplo, innova en ver, por ejemplo, las propuestas, hacer una suerte de debate, ver la interacción que tienen los diferentes partidos y compararlos positivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta página, esta parte,
Pues puedes poner, por ejemplo, aquí algún partido, aquí nosotros hemos puesto el MAS, y vamos a elegir, por ejemplo, otro partido. ¿Cuál partido quieren que escojamos? Creemos, ADN, MAS y PSP, PAMBOL o Comunidad Ciudadana. A ver, veamos comunidad, ¿ya? Entonces, en este acápite, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, para ver en estos temas, ¿no? LGBT, discapacitados, violencia, educación, justicia, salud, medio ambiente, economía, ¿qué propuestas tienen, no? Y te permite así a ti hacer una escala comparativa, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la justicia, ¿qué te propone el MAS? En el MAS dice que debemos de constituir el sistema de justicia. Paralelamente, continuaremos con la reforma policial para asegurar la idoneidad de la institución. Eso te decía el MAS. A ver, ¿qué te decía Comunidad Ciudadana? Promover una profunda reforma de institución y ética de la administración de justicia en todos sus niveles. Garantizaremos y así, ¿no? Un montón de cosas. Y tú incluso tenías para poner un buzón ciudadano, pregunta al candidato, y hacían así las respectivas preguntas. Bolivia, ahí está, estamos intentando, sí se está pudiendo, se está intentando ya entrar a lo que es este ámbito del periodismo digital. Ahora de que los tiempos de un tiempo a esta parte se ha venido a menos, es por algunas cuestiones, complicaciones económicas también, pero siempre los profesionales, por ejemplo, tratan de innovar en este tipo de cuestiones, en este tipo de interacciones y manejar este tipo de hipervínculo de nuevas narrativas de mejor manera. ¿Qué les parece este ejemplo local? ¿Sabían, por ejemplo, esa cuestión? Veamos otro ejemplo. Es un ejemplo que lo ha hecho El País, el periódico El País. Realmente es una noticia que me ha llamado de sobremanera la atención. Por ejemplo, ahí dice, la vida sin descanso, Nelson limpia casas 12 horas al día. La historia de una persona que trabaja básicamente 12 horas al día y te muestra de forma muy didáctica qué hace en cada hora. Y aquí ustedes van a poder ver el desarrollo, ¿no? La empleada salvadoreña encadenada en una jornada de varios pisos y una oficina, más de 4 horas que se le van en el transporte, dice, ¿no? Y aquí está lo interesante. Vean, en esta parte, por ejemplo, nosotros estamos a las 8 de la mañana, 8:00. Y aquí, por ejemplo, miren donde está abajo el país, te va a hacer un seguimiento de las 8, 6 a 8, 10, 11, 12. Y en lo que tú vas avanzando en el transcurso de la lectura de esta cuestión, va a ir avanzando también la hora. Vean, 9:00, primera casa, se trata de una vivienda. Y así van contando las historias. Vean. Y ahí tienes, te apoyas con obviamente recursos fotográficos, comer en la ruta, camina casi corriendo, algo agobiada, hay poco tiempo, hoy toca ir hasta el metro de la Puerta de Toledo, 3 o 4 horas aproximadamente, la Casa del Mates, y así va siendo. Y vas viendo todo el transcurso del día, incluso en lo que está con naranja te dice que es el transporte, en lo que está con celeste es en el horario donde está trabajando, y en lo que está en blanco casi son las horas de descanso, ¿no? Así que vean cómo está redactado y cómo está planteado este tipo de periódico. Y obviamente acompañado por fotografías en la que tú haces el respectivo seguimiento. 17:45, limpieza en la oficina. Y así de una historia, vean cómo te cuentan esta historia. Ibis, por Dime. favor, ¿me podrías compartir este link, porfis? Ya te lo comparto al grupo. Ahí está. Gracias. Y es para que ustedes justamente vean ese tipo de ejemplitos que nosotros estamos viendo, ¿no? Cómo hacemos, cómo se hace, cómo están haciendo en otros países en el ámbito del periodismo. La Paula recién está entrando. Vean esta cuestión de cómo lo ha planteado. El reportero del País, escritor, fue responsable y bueno, ahí está, te dan un poco de lo que el periodista que ha hecho este tipo de cosas. Y así terminas, cuando termina la noticia, terminas en su época de descanso y vean que el cursor ha ido recorriendo todo ese tipo de cuestiones. Así se plantea ya el nuevo periodismo. Estos son los nuevos desafíos que nosotros tenemos que tener como periodistas, como comunicadores sociales, en plantear este tipo de contenidos. Ya les he dicho, tienen las herramientas, tienen las ideas que ustedes pueden hacerlo y es simplemente ahora que ustedes lo hagan. Vamos a ver un ejemplito más. ¿Ya? Por ejemplo, este de la BBC. Esta es una súper noticia y bueno, su transmedia es impresionante. A ver, veamos este ejemplo. La BBC realmente está innovando en este ámbito del periodismo, está innovando en esto de posicionarse en tema de redes y realmente es uno de los
medios de comunicación más importantes a nivel mundial en cuanto al manejo de la información y la responsabilidad de cómo te toca la información, ¿no? ¿Cómo después, la noticia dice, cómo pude dejar que a mis hijos les sucediera esto? La madre hondureña que perdió a 2 hijos y a su nuera en el camión de migrantes de Texas. Ahí está, ¿no? A Karen Caballero le asaltó una pesadez inexplicable en el pecho la noche del sábado 25 de junio de 2022. Los muchachos ya no se comunicaban, ¿no? Entonces aquí te cuenta y te narra de forma así cruel, cruenta, cómo ha sido, de forma cronológica, como nos ha enseñado el magíster Sosa, ¿no? De forma cronológica, según las horas, cómo se va a ir desarrollando la información, cómo se ha desarrollado. Aquí te aportan, por ejemplo, es una de sus hijas que falleció, y ahí te va incluso haciendo como capítulos para que tú tengas una mejor lectura, anillos de papel, un trabajo mejor, y ahí está la última foto de sus hijos, cómo es migrar a Estados Unidos, ahí te vas en otra, cuando le han informado de los cuerpos, la despedida, que hay un audio incluso bastante cruel. Karen Caballero, la madre hondureña que perdió a los hijos, inmigrantes de Texas, desliza para escuchar su voz. ¿Qué? Te está planteando, miren, que ya vos vas a ir, por ejemplo, al Instagram y vas a escuchar el audio completo de la narración. No sé si están escuchando. Y así vean cómo está complementando otra parte de la noticia. Si tú quieres, te manda a Instagram. Entonces ya eso ya es un contenido ya transmedia que nosotros estamos viendo, ¿no? Y noticias parecidas te muestran, ¿no? Otras sugerencias, ¿no? Así es el manejo del nuevo periodismo digital y allí hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay otro que solo a puro tweets, por ejemplo, han desarrollado toda una historia, ¿no? Entonces, súper genial ese link, también lo voy a buscar. En la tarde no me dio tiempo ya para encontrar esa historia más. Pero así, por ejemplo, te están planteando, por ejemplo, la BBC te está planteando constantemente que tú tengas ese tipo de noticias. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esta página de la BBC en cuanto tienes a sus publicaciones. Aquí tienes las publicaciones, pero lo más fuerte que, por ejemplo, está teniendo Instagram es ver los Reels justamente. Y los Reels realmente le están dando una caña importante, ¿no? Beckham fue al funeral de la reina, ¿no? Entonces. Y ahí tienes el formato vertical, el formato en redes sociales, realmente está haciendo lo que está llamando más la atención. Pregunta ahora para ustedes, a partir de este tipo de conocimiento, ustedes ya pueden hacer una estrategia digital para su idea, emprendimiento, profesión que estén desarrollando. ¿Qué dicen? Chicos, nadie ha inventado, amigos, nadie ha inventado la pólvora. Son cuestiones que podemos ver, podemos no copiar, pero podemos asimilarlo y ver, evolucionarlo y hacerlo en nuestros ejemplos de manera cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una red que está teniendo bastante fuerza aquí en nuestro medio es esta, ¿no? Es el TikTok. Por ejemplo, vean, un medio tan serio como podemos decir, El Deber de Santa Cruz, el manejo que está teniendo de su información es realmente importante. Y ahí te informan. Y súper bien. O sea, ellos han visto que hay nuevas potencialidades en las redes, hay nuevas tendencias y hay que nomás navegar en ese tipo de cosas, ¿no? Aquí un ejemplo. Y, por ejemplo, el algoritmo de TikTok que decíamos al inicio es uno de los algoritmos más fáciles en cuanto al tema del crecimiento, ¿no? El hecho que tú consumas, por ejemplo, y te gustes ver ahí un videito de animalitos, de gatitos, te va el algoritmo automáticamente sugerir un montón de ese tipo de contenidos. Es demasiado intuitivo y además es demasiado, por este momento, muy fácil crecer en TikTok. Si tú tienes algún emprendimiento, si tú tienes alguna idea de una cuestión, Facebook no te aconsejo, pero sí te aconsejaría, por ejemplo, TikTok, que te está teniendo un alcance y además que te permite posicionarte mejor en tu producto o en tu idea de mejor manera. Eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora en esta cuestión del mundo digital, ver en qué red social tenemos que salir y en qué red social no. Cuando alguien te diga, pucha, vas a tener presencia en todas las redes sociales, ¿para qué? No es necesario. Tu público meta tal vez no consume Instagram, tu grupo meta tal vez no consume TikTok, o tu grupo meta solo está en Facebook, o tu grupo meta no usa Facebook. Tienes que vos ver y diferenciar ese tipo de contenidos. ¿Y cómo se ve algunas cosas utilizando algún tipo de herramientas que nosotros tenemos? Por ejemplo, no sé si ustedes utilizan el Google Trends o saben o han escuchado hablar del Google Trends. ¿Qué dice?
Google Trends, por ejemplo, es una herramienta de Google que te permite a ti establecer las tendencias que se está teniendo en tu respectiva zona, en el respectivo tema que tú puedas tener, qué fechas ha tenido el alcance, cuál es en qué frecuencia se está hablando, en qué zonas y todo ese tipo de cuestiones. Te da una información. Como les he dicho, los datos, la información es súper importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Trends tú simplemente buscas un tema que es de tu interés. Por ejemplo, a ver qué puede ser de nuestro interés. UMS, a ver, vayamos. ¿Qué ha pasado en la UMS? Y aquí a vos te permite tener en las últimas 4 horas, te permite ver en los últimos 7 días, en los últimos 30 días, en los últimos 12 meses. ¿Ve? Veremos en los últimos 7 días. Y aquí te hace un histograma, más o menos, de cuáles son las tendencias de cómo se ha hablado de la UMS estos días, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de hoy ya debe ser full por la cuestión, ¿no? Entonces, ¿en qué ciudad más se ha hablado más de la UMS? Obviamente en Cochabamba. Más de 100 búsquedas de interés ha tenido la UMS en los últimos 7 días. Y así vas contando, ¿no? Entonces aquí Facultad de Economía, Full UMS dice, entonces que ha sido realmente, por ejemplo, hoy día unos eventos desafortunados que hemos tenido enfrentamientos, entonces ahí, por ejemplo, ya te lo marca, ¿no? Entonces son esos tipos de herramientas a ti también que te permite establecer y ver cuál es tu mejor nicho de mercado, cuál es el tema que está ahorita en boga, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces estas herramientas digitales. No sé si han visto algún tipo de herramientas digitales de esa forma para el tema de sus posicionamientos, por ejemplo. Si me dan el datito. ¿Qué dicen? Chicos. Ya, parece que están bastante cansados. Hasta aquí. ¿Han entendido esto del tema del periodismo digital? Sí, Liz. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Aburrido? Pucha, ya sabía. ¿Por qué me están diciendo esto? No sabía. ¿Qué dice? Interacciones, porfa. Ay, ¿qué decían? Ahí en el chat. Interactúen, pues, chicos. Hay una carita, así. Gary dice, sí, Gary bastante, realmente agradecer por el aporte que ha tenido Gary también, es desde el ámbito práctico, desde el ámbito, como dicen, de calle, como se conoce el periodismo, ¿no? La pregunta entonces, ¿en Bolivia estamos ya capacitados, capaces para hacer este tipo de periodismo, ya entrar a estas nuevas tendencias digitales? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Creo que sí. No se necesita muchos recursos más que una compra, un celular, internet. Y obviamente tener las herramientas que, que hacen que tengas habilidad y conocimiento como para enfrentarte a este mundo digital, ¿no? Que también tiene sus reglas y sus estrategias. Exacto, exacto. Iris, ¿verdad? Porque sales como animación niña. Sí, perdón, tengo un montón de correos de los trabajos y se manda solo Ya. el Meet. Gracias, animación niña. Perdón, Iris. Claro, como lo dices, ya tenemos las herramientas, ya tenemos el conocimiento para hacer, entonces, ¿qué esperamos para hacer ese tipo de cuestiones? Esto va en complemento, chicos, a lo que les dije al inicio de este módulo, que era las narrativas transmedia de cómo ustedes pueden plantear sus ideas, proyectos y cómo pueden hacerlo, ¿no? En el ámbito del periodismo es mucho más fácil. Les he dado un texto incluso de el periodismo storytelling, cómo pueden hacer ese tipo de cuestiones. Les voy a dar otro material, este tipo de presentaciones y bueno, pues a partir de eso ustedes van desarrollando. Ahora, pueden modificar ahora sus productos, sus proyectos realmente a temáticas más amplias, a temáticas realmente incluso hasta una suerte de emprendimientos y bueno, pues está súper bien a partir de eso, ¿no? Es para eso que les estoy dando, ¿ya? He visto las temáticas, entonces en un rato he visto que hay un tema que se está repitiendo bastante, ¿no? Está de moda, obviamente, ¿no? Pero podríamos también evolucionar a otro tipo de cuestiones o podríamos plantear de otra forma también esos temas, ¿no? Eso para que tengan nomás una idea o conocimiento. De todas formas, en nuestras sesiones de los miércoles, que no es obligatoria, de aquellas personas que necesitan ayuda o unas dudas, pues podemos ir abundando más este tipo de cuestiones. Hasta aquí no tienen alguna pregunta para pasar ya a la segunda parte de la actividad, ya conocemos pasado con media hora creo, que es hacer una infografía en Canva que ustedes tienen que hacer. ¿Nada más? Pasaremos entonces. ¿Qué dicen chicos? Tenemos media hora. ¿Les alcanza para ustedes hacer una infografía en Canva o no?
Sean sinceros. Sí. No. Miguel dice sí. Sí, Sonia dicen. dice sí. ¿Quiénes dicen? Bueno, ya. Pues. ¿Quiénes? Depende de qué tema. Ya, la idea de esta parte, de este apartado, no, de una. Jocelyn Andrea Rodríguez dice no. Paula dice no. Pero voten, pues, chicos, voten, voten. Medio empate pues, están. Eliana dice no. Carla dice no. Erwin dice no. ¿De qué tema? No, es un tema libre que ustedes quieran. Simplemente era para ver cómo están capacitados para dominar el Canvas. Es No tengo facilito. equipo, Creo dice. que tiene plantillas predeterminadas, ¿no? Sí. Bien. ¿Es de cualquier Vamos tema? Sí, Gabriela, cualquier tema. Vamos a hacer lo siguiente. A ver que la mayoría ha dicho que no. Vamos a hacer esto. Vamos a avanzar un poquito más del tema de los ordenadores gráficos y esto lo vamos a dejar para el día de mañana, que ustedes hagan una infografía en Canva de cualquier tema, no todavía de su tema. Cuando van a hacer de su tema, ustedes van a utilizar de hecho Canva y van a utilizar el tema del FreePic. Me van a presentar dos tipos de infografía hechas, por ejemplo, uno en Canva, que es en línea, y otro en FreePic, que ya eso, por ejemplo, tanto en Photoshop o Illustrator, que pueden hacerlo, ¿no? De su tema. Pero eso es para más adelante, eso todavía. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dime, Sonia. Pero no lo haríamos hoy día, así usted nos va guiando. Sí, dicen, sería bueno. Porque ahí es complicado cuando hacemos a veces solos, en mi caso. Les voy a guiar, pero también quiero que trabajen, ¿no? Que la presentación sea ya, el día de mañana vamos a dar para que sea la presentación, porque a ver, voy a presentar pantalla. Correctamente. Tenemos que presentar hasta las 21:30 del día de hoy, eso, que es una infografía en Canva, ¿no? Entonces, la instrucción decía lo siguiente. Ahí está, pesado. En este apartado, los participantes de una infografía en línea sobre una temática variada en el horario de clase. Cualquier tema, ¿no? Que ustedes quieran, cualquiera. Pueden utilizar ahorita, no sé, los gatos, los perros, el medio ambiente, ¿no? No, todavía su temática es así, la tienen que trabajar mucho, ¿no? Entonces, simplemente eso. ¿Hacemos el desafío, nos corremos o le damos tiempo? ¿Qué dice? Nuevamente la pregunta. Ya, haremos, Sonia. Vamos entonces al Canvas. Aquí estamos a Canvas, entonces vamos a entrar a Canvas. Les sugiero que ingresen a esta plataforma en línea. También hay para celulares, por si acaso, pueden utilizar, que es menos intuitivo, pero bueno. Sirve. Y nosotros le vamos a decir esta parte. Vamos a ir directamente a esta parte de infografías, ¿no? Infografías. Y aquí ustedes pueden hacer una infografía desde cero. En este caso no les voy a pedir que lo realicen desde cero. Sino más bien que utilicen algunos recursos, ¿no? Que puedan copiar algunos tipos de recursos según los que ustedes quieran. En este caso, 5 tips para ser feliz, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer un acercamiento. Y aquí ustedes, por favor, van a ir reemplazando. Escojan un tema ahorita. Escojan cualquier tema que ahorita se les venga en ganas. Recuerden su clase de expresión oral cuando han expuesto frente al doctor Calla, porque ahí les hacen seleccionar un tema, ¿no? Entonces, expongan de alguna cuestión, ¿no? El agua, las mascotas, alguna cuestión, y empecemos a generar nuestra infografía en línea que nosotros vamos a hacer. Como ustedes pueden ver, es fácil. Entonces, aquí vamos a cambiar el título, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo ser feliz? Y le vamos a decir que sea más pequeñito, pues, esta cuestión, ¿no? Entonces. Y ahí nosotros vamos modificando, ¿no? Ustedes a la vez en sus casitas pueden estar ya trabajando esta cuestión. Y pueden plantear, ¿no? Entonces, para modificar las fotos, ya les he dicho, por ejemplo, esta está vinculada muy bien con el tema de lo que es el Pixabay, en donde ustedes pueden buscar directamente en la plataforma de Canvas, el Pixabay,
Y aquí, por ejemplo, personas felices. Feliz. Entonces, por ejemplo, esta me sirve, entonces lo ponen, ¿no? Y los reemplazan nomás en esos cuadraditos donde les gusta, ¿no? Entonces reemplazo la foto. Por ejemplo, esta chica no me gusta, prefiero que sea esta otra chica, por ejemplo, y simplemente lo sueltan y ya van reemplazando, ¿no? Entonces ahí se ve estas dos imágenes que hemos seleccionado. Aquí está, y ya en nuestro Pixabay. Y bueno, pues aquí haz algo impulsivo, ¿no? Me gusta ese subtítulo, entonces aquí yo ya puedo modificar el texto que yo quiera, ¿no? Entonces, esa es la tareita que tienen que hacer para el día de hoy. Entonces, buscar algún tipo de infografía que les guste y sobre eso ustedes modificar y bueno, pues poner su nombre en alguna parte de esta infografía y bueno, subirlo a la plataforma y solo es eso. Y aquí ustedes van a poner su nombre, ¿no? Realizado por Pablo Pérez, digamos. Listo. Listo. ¿Y así? Y eso lo suben a la parte de la plataforma y solo eso, ¿no? Entonces vayan buscando, es simplemente reemplazar alguna información, contenido, ustedes cojan el tema, entonces ya pues, ahí pueden ir reemplazando, queridos compañeros. El Canva es demasiado, relativamente muy sencillo para hacer ese tipo de infografías. Les aconsejaría que en el tema suyo que ustedes han planteado, obviamente va a ser como me han planteado en la hojita, así tiene que ser su infografía. Y ahí ustedes obviamente van a hacer en Canva, también si pues recurren al Canvas desde cero, ¿no? Entonces buscando todos los recursos que necesitan para su infografía. Pero para esta situación, para esta sesión, queridos amigos, no es necesario que busquen todavía, simplemente con los recursos que hay en línea, información en línea, cualquier cosa, ¿no? Esa es la tarea para el día de hoy. ¿Pueden hacerlo? No está nada complicado, por si acaso. Es como hacer un PowerPoint, básicamente. Sí, Lizeth. Bien, entonces vamos trabajando, mientras tanto, Elizabeth, vamos trabajando todos, vamos Andrés, vamos Carla, vamos hasta el final de la clase, me voy a quedar, vamos a ver cómo están haciendo, ¿no? Si tienen consultas, hasta las 9:30 les he dejado para que puedan hacerlo. Pero les voy a estar controlando, así que alguno le diré, pues comparta pantalla, a ver, vamos a ver cómo está haciendo, ¿no? ¿Alguno que quiera compartir y mostrarnos la funcionalidad de Canva? Que ya lo esté haciendo. Dime, Sonia. He abierto, pero no sé a dónde más tengo que ir después. ¿Puedes compartir Después pantalla? de que ya. Compartilo. Vamos a ver. Ya. Ahí están, entonces ya están trabajando. Ahí veo a Carla trabajando, veo también a Andrés trabajando. Adriana también ya está trabajando. Mientras Sonia va a compartir pantalla, pero yo dejaré de compartir, ¿no? Ya. Ahora sí puedes compartir. Esperamos que ahí su compañera comparta pantalla. Ya, a ver, vamos al Canva. Ahí tienes infografía. Entonces vos escoge uno que te parezca, y la temática que quieres. ¿Cuál temática has escogido? ¿Qué quieres hacer más o menos? ¿Cuál es tu tema? Amigos, compañeros, ¿cuál es tu temática? ¿Qué estás queriendo mostrarnos? Vicente, Has dejado de compartir, Sonia. Ahora sí. Ya. Ahora estoy compartiendo. Sí, ahora Quería sí, hacer perfecto. sobre la tuberculosis. Ya, pues. Bueno, yo A ver, estoy haciendo sobre la música y la salud. ya, perfecto, Adriana. A ver, utiliza una plantilla, Sonia, a ver. ¿Cuál es tu Puede ser esta. Ya. A ver, esta voy a utilizar.
Bien, y ahí puedes tú reemplazar desde el título, los subtítulos, los dibujitos, todo ese tipo de cosas, insertar Ah, fotografías, ya. todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Aquí Para lo que pongo siguiente, ¿no, Lice? Sí, ahí te está dando más o menos un tutorial. Sería bueno que lo leas de Ah, cómo ya. hacer, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es como básicamente como el PowerPoint, que tú puedes cambiar el texto, modificar las fotos, todo eso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pones la tuberculosis, ¿no? Entonces, y ahí vas buscando información, ¿no? Información en red puedes buscar, entonces ya. ¿Ves? Ya, entonces Infografía para iba aquí. buscar aquí de la página que indicaba Lice. Ah, el Pixabay. Ah, más anda. A ver, Sí. más, donde dice más. Ya. Ahí no te aparece el Pixabay. Fotos, a ver, pon ahí. Fotos. ¿No te parece? Te tendría que aparecer el Pixabay también. Está lento el internet, ¿no? Sí, Lice. Sí, pues igual de mí. Y es que es Entel. Ahí te va a ir apareciendo las fotitos, ¿no? Entonces, incluso tú puedes poner de tu tema específico, incluso tuberculosis, así puedes poner. Ahí está. ¿Ves? Ahí te salen ya fotitos, alguna cuestión. Y puedo sacar fotos de, por ejemplo, de los que tengo en mi ¿También? computadora. Sí, también. Ah, ya. Ah, ya, Lice, no, ahora Ahí ya. está. Entonces, trabaja eso, Sonia, está súper bien. Ahí Ya, están Lice, trabajando todos tus gracias. compañeros. ¿Qué más, chicos? No sé si tienen algo más, preguntas, vamos preguntando. Vamos a ver el desarrollo de cómo está. Hasta el momento todavía nadie presentó. Ahí Alan también ya está ahí con su carita de sorpresa. Espero que no lo hayan gasificado Alan hoy día. Bien, mientras estén haciendo sus infografías, lo están haciendo y me consta que están haciendo, quiero que hagamos una pequeña interacción. Hasta ahora, el contenido que ustedes están viendo en este módulo, ¿es necesario o necesitan profundizar algo más que ustedes necesitan de manera específica para sus trabajos? Eso me va a servir mucho para darles también contenido los días miércoles, ¿no? ¿Qué más, qué cositas más quisieran saber? Sí, en PDF, súbanlo, en PDF, en PDF. Están muy concentrados, están ahorita, queridos amigos. El tema del texto, Iris, de acuerdo a nuestro criterio, puede ser bastante o poco reducido en lo posible. Sí. Sabes que en la nueva tendencia digital, ¿no, Gary? Menos texto es mucho mejor, ¿no? Ahora en los nuevos estándares del tema de las infografías. Ya, gracias. Menos texto es mejor, ¿no? Entonces más fotitos, tipo de animacioncitas. Entonces, hacer infografías realmente en Canva les va a facilitar la vida, ¿no? Ahora sobre su proyecto que ustedes están viendo ya y está adelantando, entonces ya estoy planteando para el día jueves, ya les voy a dar cuál va a ser la estructura del trabajo final que ustedes van a hacer. Obviamente van a hacer infografías, van a hacer un pequeño proyectito y básicamente va a ser ahí la cuestión, ¿no? Pero también les voy a pedir, por ejemplo, que identifiquen en qué red social quieren ustedes hacer incidencia con su producto, en qué red social van a trabajar más. Estén pensando eso, ya para el día jueves. Esa va a ser la pregunta. ¿En qué red social quieres trabajar? Dice Paola Senzano, esto en vez del borrador que teníamos que presentar hasta anoche. Paola, no, el borrador ya tenías que haber presentado. Tus compañeros han escaneado, han hecho bastante bonitos trabajos a mano. Eso está, todavía tienes tiempo hasta esta noche a presentar hasta las 23:59. Se les ha extendido el tiempo. Pero esto de la infografía que estás haciendo en este momento es para trabajo en clase. Y me voy a dar cuenta que solo las personas que estaban en clases han hecho el trabajo y por ende ese va a ser su nota, va a ser su nota y va a ser también su asistencia.
Las personas que están haciendo el trabajo el día de hoy, hasta las 9:30 les he dado tiempo. 9 en punto va a ser muy fatal para algunos. Media horita más les he dado. Y eso va a contar como la asistencia del día de hoy, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta, queridos amigos? Concentrados están. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ir a nuestro módulo. Vamos a ver si hay alguna persona que ya. Todavía no hay nada. Vamos a ver en el tema de la infografía en borrador, si ha subido de los... Sí, efectivamente, de 21 ya son 25. Todavía faltan unas cuantas personas. 7 personas. Así que vamos, amigos, también llenando esto. Sobre eso yo quería preguntarle, creo que yo entendí Dímelo. mal la actividad. No estaba segura si es que teníamos que presentar como el borrador Sí. en papel o solamente el tema. Ah, ya. Ah, sí, Laura, tú justamente me pusiste solo el tema, ¿no? Escrito en papel. Sí. Tenías que hacer un borradorcito de tu idea, de tu tema ya que tú has escogido, y un borradorcito, mi infografía, por ejemplo, aquí va a tener un dibujito, aquí hay la información, un pequeño bosquejo, ¿no? De tu Ah, infografía en ya. papel. La idea primero, principal, ¿no? Y después eso lo Ujú. vas a ir desarrollando. Yo voy a comparar ese primer borrador que tú has hecho con la infografía final que vas a presentar, ¿no? Eso es. Eso Ah, es. yo ya listo. Todavía, entonces puedo mandar uno para hoy en la noche. Sí, 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 puedes todavía. Hay tiempo, ¿no? Ah, Hasta las ya. 23:59. No hay problema. Dicen, Dime, Eli. se puede mejorar más adelante para el limpio, si se podría decir, el borrador que hemos presentado. Obviamente que sí, claro, claro, claro que sí. Claro que sí, es súper flexible. Tú lo estás haciendo, Eli. O sea, tú puedes modificar, ¿no? No va a ser, pucha, en mi papelito, por ejemplo, pucha, pues, no estaba un hombre en silla de ruedas, pero estaba un hombre con muletas, ¿no? No son cambios trascendentales, ¿no? O sea, tú, incluso la imaginación crece cuando tú ya lo estás haciendo, ¿no? En la computadora es mucho, mucho mejor, ¿no? En el papel está la idea, ¿no? Siempre tiene que estar en la idea ahí clara, ¿no? Pero ya cuando tú lo hagas, ya le puedes poner y aumentar algunas cositas, ¿no? Eli. Ah, ya listo. A ver, ¿cómo le está yendo? A los que estoy viendo le están metiendo duro. Bien, Adriana, les veo ahí a Miguel también trabajando, Carla está trabajando, Andrés, gracias por siempre compartir. Ahí está Lidia también ya que está haciendo su cuestión. Se agradece a todos. Bien, chicos, no, recordarles que están a unos centímetros ya de tener un diplomado más o una licenciatura. Y bueno, pues hay que aprovechar y hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Así que fuerza para todos, ¿no? Y consulta siempre, ¿no? No hay ningún problema con sus consultas, ¿no? Todos los días en el horario de clases estoy predispuesto a contestar cualquier duda, consulta que ustedes tengan, ¿no? Para el día jueves, entonces reitero que vamos a darles los parámetros del trabajo final. Vamos a ver lo que son los ordenadores gráficos y básicamente eso, más prácticas, ¿no? Prácticas en clase. Algunas dudas en el tema del Photoshop Illustrator. Vamos a ver, ¿no? Alguna ficha, alguna línea del tiempo, algún mapa conceptual, algún esquema. Vamos a ver también cómo se hacen estas plataformas, ¿no? Que a ustedes les va a servir. Dicen una duda. Dime, Yesenia. Para el trabajo de ahora, estoy haciendo una línea de tiempo, ¿vale? ¿O tenía que ser también otra cosa? Infografía, Yesenia. Pero si quieres hacer línea del tiempo, está bien también, no hay problema. No me hago lío, Yesenia. La cosa que esta actividad es que ver cómo ustedes están manejando el Canvas, ¿no? Cómo están manejando el Canvas. Si tienen problemas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además, permitirme a mí que han trabajado en clase y eso cuenta como la lista del día de hoy, ¿no?
Ya le hice. Perfecto, Yesenia. Ahí el Miguel creo que en su celular está haciendo capo el Miguel. Ahí Carla está muy concentrada en su computadora. Andrés en su super escritorio. Perfecto. Ahí Virginia igual. Se les agradece obviamente que siempre tengamos esa interacción, ¿no? De por lo menos activar la cámara y ver que ustedes están trabajando de mejor manera. Se les agradece esa parte. Bien, a ver, vamos a llamar a los compañeros que están también. Stephanie Serrano está. ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Cómo estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, ya he terminado, pero no quiero mandar todavía. Pero mándalo de una vez, no lo voy a compartir, lo prometo. No, no, me da miedo, es que no sé, es bien cursi. Miedo a nada, Stephanie. Gabriela Saavedra Flores, ¿está Gabriela? Sí, justamente ya estoy por terminar. Sencillo, ¿no, Gabriela? Dice, Dime. si ya terminamos, podemos retirarnos. Envíalo, ya los he enviado y puedes retirarte, Andrés, no hay ningún problema. Eso ya cuenta como tu asistencia. Sí, no hay Me problema. confirma si ya le llegó, porque ahorita lo acabo de ver. mandar, pero mi internet está medio... Te confirmo enseguida. Yo Infografía ya hice, Canvas. ya envié. 2 personas han enviado. 2 personas. No te puedo decir a ver quiénes son. 2 personitas han enviado. Tú eres, ¿con qué nombre estás aquí en la plataforma? Andrés, con Andrés. Andrés Sandoval Telles, ¿verdad? Sí, dice. Infografía, pues vamos a ver. Oh, bien, súper bien. De Cochabamba, basura. Perfecto, Andrés. Muy bien hecho. Ya nomás te pongo tu calificación incluso y ya te puedes retirar. Está bien, dice, gracias. Gracias. Hasta el ¿Quién es? miércoles. Hasta el miércoles en las dudas, jueves que en la clase, ¿no? Bien, ¿quién más terminó? Me decía, ¿quién era la compañera que estaba? Yo lo hice. ¿Quién es yo? A ver. ¿Gabriela? Stephanie Serrano. A ver, vamos a ver. Serrano. Me confirman si se ve la pantalla. No, le hice por favor. Ya. Vamos a guardar tu derecho. Ah, qué bonito tema. Apropiado para el tema del 21. Receta, ¿cómo enamorarse? No, tienen que ver esta infografía, de verdad. Ingredientes, autocrítica, pensamientos positivos, buscar el lugar correcto. Revisar expectativas, revisar tu historial amoroso. Preparación. Súper bien. Tu nombre nomás te faltaba, ¿no? Poner en la infografía. Pero bueno, ya, es tuyo. Me consta que es de vos. Teníamos que poner nombre, dice. Sí. Les dije, pero no hay problema. Si no ponen tampoco no hay problema porque está en la plataforma su nombre, así que no hay problema, ¿no? Listo. A ver, ya. Ya hay 2 personas entonces que han terminado. A ver, vamos a ir. Denis, ¿cómo es? ¿Tienes algún problema? ¿Lo estás realizando correctamente, Denis? Denis Kadima. No, Ibis, es que ahorita no he llegado todavía Ya. en El casa, problema que me pero dijiste. claro, No hay llegando ya problema. lo subí, lo voy a subir. No hay problema, Denis. Ujú. Jocelyn Gracias. Andreas Rodríguez. La que quiere pasar. Dice, ya estoy terminando, ahorita lo subo.
Ya, pero no pases desapercibida, pues en clase se requiere tu participación. Y ahorita lo subo y participo. Ya, Noelia Beizaga Rosas. ¿Cómo estás, Noelia Beizaga Rosas? Dicen, estoy haciendo ya en unos 5 minutos lo subo. Perfecto. Erwin Rodrigo Vallejos. Aquí dice presente. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Acá una infografía relacionada a los videojuegos. Ah, súper, bien. Alan, ¿cómo es? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te está yendo? Alan. Dicen, ya estoy acabando. Dentro de un rato más envío. Pucha, capo el Alan, pues. Edson. ¿Está Edson? Estoy en proceso. Perfecto. ¿Qué tema estás haciendo? Comida saludable. Perfecto. Melissa Ignacio. Podría ser cualquier tema, ¿no? Sí, cualquier tema. Listo, gracias. Ya nadie va a ser del mundial. Buenas noches, Lice. Estoy tal, ya por terminar. Bien. Bien. Gabriela. Andrea. Buenas noches, sí, ya estoy terminando también. ¿Listo? Vayan terminando, amigos. Ya estamos ya casi. Damaris, ¿por qué? ¿Qué pasó a Moodle desde mi celular? ¿Y estás usando la versión móvil de Moodle en celular? Te cuento que estoy teniendo muchos problemas con Moodle celular. Sería bueno que Damaris por la versión de tu PC. ¿Por qué? Porque tampoco me permite editar, por ejemplo, desde el celular, el Moodle. No sé, no está todavía muy optimizado el tema del Moodle móvil, Damaris. No confío en el Moodle móvil. Es que ahorita estoy sin computadora. No sé si hay la opción de subirlo tal vez al grupo de WhatsApp o algo, porque no me aparece para cargar en la versión móvil. Ya, Damaris, mira, mándamelo al WhatsApp interno, pero subilo también. No importa si te va a aparecer con retraso. Ya, no importa. Yo estoy consciente que has hecho. Ya, mándamelo. Ok, gracias. ¿Qué más? Y dice, en caso de que yo no lo pueda subir bien a Moodle, no sé si te podría mandar porque estoy haciendo todo en mi celu nomás. Ya, pero me lo pasas también, ¿no? Lo subes posteriormente a ese mismo que me has enviado en el rato que puedas, ¿no? Ya está bien, Ibis, Para tu gracias. tema de asistencia nomás. Ya, Ibis, gracias. Listo. Ahora voy a detener la grabación hasta aquí.